Muy bien, a diario escuchamos a muchas personas pedir que hablemos de salud mental, que se hable en los medios de salud mental. Por eso nos preguntamos qué pasa en Mendoza, qué pasa con la ley nacional y qué pasa con la ley provincial, qué sucede aquí justamente en la provincia. Para hablar del tema, dos especialistas. Los superespecialistas que nos acompañan, está con nosotros Elizabeth Liberal, psiquiatra, que es la titular de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones de Mendoza. Gracias, Elizabeth, por acompañarnos. Y Miguel Conocente, psicólogo, director de DOAITE. Es difícil, siempre me costó esa palabra, Miguel, que es la Dirección de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares de la Dirección General de Escuelas. Dos súper especialistas para nosotros, gracias por estar acá, porque queremos entender un poco más y allanar un poco más el pensamiento de mucha gente acerca de lo que es la salud mental. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de salud mental? Bueno, primero agradecerles que nos permitan estar acá, porque bueno, es una manera de difundir justamente lo que ustedes están preguntando, ¿qué es la salud mental? Y desgraciadamente, digo, tenemos que preguntarlo en forma específica, porque Sí. deberíamos ya preguntar, cuando hablamos de salud, entender que salud física y salud mental van de la mano. Exacto. Nosotros hemos padecido y todavía sigue muchas estigmatizaciones con respecto a que la salud física por un lado y la salud mental por el otro. Sí. Y producimos, y el sujeto es uno solo, es decir, todo lo que nos afecta en nuestro cuerpo nos afecta en nuestra mente. Y lo mismo al revés. Entonces, cualquiera puede entender que ante distintas circunstancias o a distintos problemas cotidianos de la vida, hoy tenemos problemas económicos serios, y Sí. nos afecta nuestra salud mental. Sí, sí, O sea, claro. la salud mental es algo que abarca, es mucho más amplio que el plano específico de salud. Abarca está atravesada por distintas situaciones que impactan muchísimo. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el humor, tiene que ver cómo nos levantamos todos los días, más allá de situaciones o patologías específicas que están dentro también de la salud mental. Uno tiende como a resumir todo, a hablar de cordura o locura. Exacto. Salud mental, cordura y no termina ahí. Claro. No ¿Qué se no? resume a eso. Muy Hay una por el definición contrario. muy buena, una que dio Freud hace muchos años, que decía que la salud mental en realidad es la capacidad de gozar, amar y trabajar. Claro. Capacidad Claro. de gozar, amar y trabajar, Ajá. eso es salud mental. Está buena Claro. esa. Sí. Y está ¿Qué muy es? bueno, y hago hincapié en lo que él dice, porque bueno, una de las patologías que tenemos que ha quedado después de la pandemia muy importante es la depresión. Y en la depresión, uno de los síntomas que uno tiene en cuenta es la pérdida de la capacidad de disfrutar. O sea, la persona tiene no solamente una pérdida de voluntad, sino una pérdida de la capacidad de poder disfrutar el día a día. Sí. Entonces, esto que vos decís, Miguel, es muy cierto, ¿no? Es decir, abarca... Sumado a la ansiedad, sumado a los problemas, y uno exactamente. se va como apagando y oscureciendo. Nosotros con el tema de la pandemia estuvimos salud mental y en eso quiero agradecer a todos los equipos que estuvieron presentes en todos los hospitales, centros de salud, porque hicieron un trabajo realmente muy importante que era acompañar no solo a las personas que estaban enfermas, sino a los familiares. Claro, sí. Acuérdense que hemos vivido situaciones muy duras, con situaciones de duelos, que no se podían ver a la familia. O sea, ahí el equipo de salud mental, que hoy está integrado en los hospitales generales, y eso después quiero explicarlo mejor, pudo hacer este trabajo, ¿no? ¿Por qué es tan cuestionada la ley? Mira, la ley específicamente, primero creo que está cuestionada porque no la han leído bien. Digo, muchas Claro. veces, ¿Qué dice? porque si uno Claro. se dice... ¿Qué dice la ley, básicamente, no? Para poder Exacto, entender. pero si uno lee la ley, para los que trabajamos en salud mental y los que hemos vivido en salud mental, yo vengo de un hospital general, es un cambio de paradigma. En los hospitales generales, antes llegaba una persona alcohólica o con algún tipo de adicción y era el adicto, el drogadicto, el delincuente, o sea, tenía toda una serie de estigmatizaciones enormes. ¿Qué hace la ley? Pone a la salud mental primero en el grado de importancia de la salud física, entonces, para hablar de una salud integral. Segundo, ¿qué dice?
abramos camas en los hospitales generales, porque la salud es una sola. Que no tengamos esa persona que tiene un padecimiento mental, que todos podemos tener un amigo, un familiar, que tenga que ser la única alternativa es ser internado en un psiquiátrico, porque el estigma después que queda Sí, hay una es connotación fuerte. muy negativa además respecto a lo que es un psiquiátrico. Muy claro. O como decirle el manicomio, el lugar de los locos. ¿no? Exactamente. Entonces, hoy sabemos que, hoy podemos decir que en un hospital general la mayoría tiene camas de internación. Entonces, imagínate. Pero ¿por qué los familiares no se sienten respaldados? Muchos dicen y escuchás decir, son situaciones que nosotros no podemos manejar. No Sí. podemos manejar, necesitamos ayuda. No podemos con nuestro familiar. Lo amamos, lo queremos ayudar, pero no podemos. ¿Y quién decide? ¿Quién decide? ¿Decide esa persona si se interna o no? Si quiere recibir ayuda o no. Y muchos familiares dicen, ellos no pueden decidir porque no están en condiciones. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no sé si... ¿Querés, Pero Miguel, o? específicamente hablan del artículo 20 de la ley. Sí. Y por eso digo que o no la han leído o la han malinterpretado, pero está muy clara. ¿Por qué dice la gente esto? Porque presume o dice que no se pueden hacer internaciones involuntarias, cosa que no es así. ¿Te imaginás que una persona en una situación donde tiene su juicio crítico, está alterado, no puede decidir por sí sola si necesita ayuda o no? O si está en riesgo para sí? El riesgo, cuando hablo de riesgo de daño para sí o para terceros. Sí. Entonces hay que realizar una internación involuntaria. ¿Se puede hacer? Por Se supuesto, puede y la hacer. realizamos a diario. ¿Cómo son los pasos? ¿Se va primero a profesional o se diagnostica? Imagino Claro. que no es algo de un día para el otro ni tan sencillo. Calculo A ver, diagnosticar. la persona que está en ese estado, uno puede llamar al coordinado, lo traslada a una institución y ahí hay un equipo interdisciplinario para internarlo. Después recién tiene que hablar a un juez o a un juzgado, pero para un control de legalidad, nada más. Pero no, por eso yo digo que hay algo que no se interpreta, porque realmente las internaciones involuntarias se hacen con muchísima frecuencia y es al revés. Ante un juez Sí. podía perfectamente decir esta persona tiene que estar internada. No pasaba por salud. La justicia era la que decidía si Claro. ustedes podían estar internados o no. Y ahí podían estar mucho tiempo. Nosotros, o sea, se ha hecho un censo y han habido pacientes que han estado 10 años internados. Claro. ¿Ustedes piensan que una persona, aún o sea, con un padecimiento mental, puede estar 10 años? Lo que pasa es que se mezclaban muchas cuestiones sociales o otro tipo de problemas, pero... Y se quedaban a vivir. ¿Y todos los hospitales cuentan con esta alternativa de un equipo interdisciplinario? Todos los hospitales, Todos los hospitales, por todos ejemplo, los de Mendoza, hospitales. cuentan con esta instancia. Todos los hospitales Y- cuentan con esa instancia. Y la cantidad de días y eso, obviamente, dependerá del caso, de la persona, del Exacto. paciente, pero... Pero bueno, No hay eso es lo que problemas se con está eso. trabajando. Se interna. Está en un hospital general porque tuvo una crisis, Sí. ¿no? Y acá quiero hacer una aclaración. Hay situaciones donde hoy los hospitales tampoco pueden tener pacientes con brotes, con mucha excitación, porque no tiene esas posibilidades. Entonces, en ese caso, sí se deriva a un hospital psiquiátrico. Pero en muchísimos otros casos, sobre todo adolescencia, con el tema del suicidio, ya no se los deriva a los psiquiátricos. Lo trabajamos en el hospital con su comunidad. Entonces se trabaja ahí, en ese momento de la internación, se trabaja con el paciente y se trabaja con la familia. ¿Para qué? Para que pueda realmente salir y se articula con que pueda hacer tratamiento ambulatorio, porque de eso se trata. De que pueda después continuar. La internación es la última medida, pero que pueda hacer un trabajo ambulatorio. Por eso estamos trabajando en esta gestión ahora con los centros de salud, que es fundamental, porque es la primera entrada que uno tiene al sistema sanitario. Entonces, también tener ahí equipos Claro. para que puedan ser recibidos e incluso que puedan manejar algunos padecimientos que sean quizás menos complejos y otros derivarlos al hospital, pero que se trabaje en red, esa es la idea. Claro, ¿qué pasa cuando Este es el no se- gran cambio de Sí. paradigma que ella estaba Exacto. nombrando. A ver. Digo, porque en otro tiempo lo que se ha entendido es que la urgencia del padecimiento mental hay que internarla. Siempre. Y la verdad que muchas veces no.
muchas veces es la última instancia. En los casos, por ejemplo, de consumos problemáticos, nosotros sabemos que rara vez es necesaria una internación. Y si la hay, en realidad son internaciones que tienen que ver con compensar a un paciente, no con el tratamiento del paciente. El tratamiento es ambulatorio. Ok. Pero ¿qué pasa cuando no se dejan ayudar, Miguel? Que esto son pacientes difíciles porque son situaciones difíciles para la familia, Sí. para el que tiene que acompañar, que apoyar. No se dejan ayudar, no quieren recibir un medicamento, no quieren ir a un psiquiatra, a un psicólogo, no quieren ir a diferentes centros, no quieren ir a un hospital. Se ¿Cómo trabaja haces? con la familia. Cuando un paciente no tiene conciencia de enfermedad, no tiene adherencia a los tratamientos, lo que se hace muchas veces es se trabaja con aquel que porta la demanda, con la familia, por ejemplo, y se la va asesorando, se la va acompañando hasta que puede haber algún acercamiento con el paciente, si es que se arma un paciente allí. A veces no. Pero la internación compulsiva no soluciona esto. Digo, esta es la otra vuelta. Claro, A ver. claro, claro. De cualquier manera se realizan. O sea, suponte, porque el consumo problemático es un problema, primero global, súper complejo, en donde todavía no tenemos todas las respuestas dadas. Sí podemos hacer una certeza, hay que trabajar en la prevención. Eso es seguro. Pero yendo al consumo problemático, si pensamos que el encierro va a ser una respuesta a su problemática, estamos equivocados, ¿no? O sea, puede ser atenderlo en la crisis, que esté internado, y eso se puede hacer, y no es necesario, son internaciones involuntarias. ¿Para qué lo internamos? Porque está en una crisis, a lo mejor, donde una cuestión de mucha compulsión, y se puede hacer daño a sí mismo, O a otros. claro, o a otros, para poder bajar esa situación y poder de alguna manera trabajar con esa persona para que tenga conciencia de enfermedad. Porque sobre todo en el consumo, si no hay alguna parte de ese sujeto que quiere ser ayudado, lo podemos tener encerrado 10 años. Claro, claro, claro. Salió y es muy difícil que Quiero pueda. cambia, dice preguntarles, Miguel. quiero preguntarles en todo caso, Miguel, ¿por qué genera tanto miedo este tipo de patologías? ¿Es Esto es solamente por el histórico. conocimiento? No, o- esto es histórico. Mirá, está buena la pregunta. Hay un libro de Foucault que habla de la historia de los loqueros, de los Ajá, psiquiátricos. sí. Y uno lo puede empezar hasta desde lo edilicio. Los edificios, en la antigüedad, los edificios que estaban fuera de la ciudad eran los leprosarios. La gente que tenía lepra estaba allí. ¿Por qué? Porque podía contagiar, porque era peligroso y porque daba miedo. ¿Sí? Claro. Cuando la lepra empezó a ser curada, los edificios quedaron y se poblaron de otras cosas, de otras problemáticas o patologías que venían a cuestionar el ordenamiento vigente. Y en alguna medida pasó lo mismo con los centros de adicciones. Quedaron afuera. Con los centros de adicciones, con los centros de salud mental, quedaron afuera. Los loqueros quedaron afuera. Digo que loqueros entre comillas, ¿no? Quedaron afuera. Sí. Y esa lógica por ahí todavía persiste, ¿no? ¿Vieron la granja de recuperación? Sí. En una granja. Esto viene de Rousseau. Rousseau, el hombre natural anda mejor. Esa locura de que la gente se va a curar porque planta cebolla. No, Sí. la gente no se cura por eso. Pero está lejos, invisibilizado del cotidiano vivir. ¿Por qué? Porque de alguna manera la patología mental cuestiona el ordenamiento. ¿Sí? Claro. Lo que decía ella, por ahí hay pacientes que han estado 10 años crónicos, ¿no? Internados en un hospital psiquiátrico y las razones no son de salud, son social, gente que no tiene dónde vivir. ¿Pero eso no sirve? ¿Sirve o no? No. Estas granjas, esto de... Maradona se me vino a la cabeza, ¿se acuerdan? sí, que sí. las granjas de recuperación y que un poco él Es se un paradigma instalaba y se viejo iba. ese, es un paradigma viejo. Por supuesto que habrá gente a la que le viene bien, no estamos diciendo que no, pero la lógica es la que está equivocada. ¿Por qué? Porque si no lo veo, entonces va a estar mejor. Claro, y cuando vuelva además al Va a volver núcleo, ¿qué va a recuperado. pasar? ¿Qué va a pasar Exacto. cuando vuelva si no está Y no preparado? vuelven recuperados. No. Uno habla Claro. en la tercera fase, en los tratamientos de adicciones antiguos, la tercera fase es la fase de reinserción. Reinserción. Da la Pensemos en el palabra. término. Sí. O sea, lo tuvimos que sacar Exacto. de lo social para después tenerlo que traer de vuelta. Es medio loco. A nosotros los sanos. Claro. La vida sana. Y además a un Claro, sistema ¿no? que Es de como- alguna manera está atravesado por ejemplo, la lógica del consumo y nos presiona al consumo. En última instancia, el adicto es el más obediente. Porque termina haciendo exactamente lo que la lógica del consumo demanda. ¿Y qué sirve, Miguel? Y como ver. dijo ella, no tenemos toda la respuesta. Lo que sí sabemos es que las internaciones prolongadas en más del 90% de los casos no son recomendables. Por ejemplo.
¿Qué es prolongado? ¿Qué es que en la práctica, en la vida real, qué se da? ¿Qué es prolongado para un paciente? ¿Cuánto tiempo? Ya es prolongado. A ver, ¿Cuántos? yo creo que a eso le agregaría prolongado y encierro. Y encierro. Muchas veces la familia pide encierro. Significa comunidades cerradas. Eso realmente es una falacia. Ni el encierro, ni es lo que lleva a poder que esa persona, lo que se pretende es que se inserte socialmente, que vuelva a recuperar su propia estima, habilidades vida. sociales, que no esté excluido. La exclusión no ayuda para nada. Estigmatiza más, inclusive. Estigmatiza más. Pero Claro. bueno, toda la parte de salud mental está estigmatizada. Aún hoy en los consultorios llegan y dicen, yo no estoy loco. Estoy loco. Y uno le tiene que explicar que no se trata de estar Cuando suena loco o el teléfono no. un paciente y dice, estoy en el médico. Es claro. Porque si dice que está el psiquiatra o el psicólogo, ya es como que O sea que fuera mal visto. se imaginan, a ver, todo lo que significa, y yo agradezco, digamos, en eso la apertura que ha tenido en estas gestiones, que hemos podido llevar a los hospitales camas de salud mental, equipos todos interdisciplinarios. Falta, por supuesto que falta bastante, ¿no? Porque así también los psiquiátricos han tenido sus modificaciones. En el SAU se han externado Claro. muchísima gente que no tenía que estar internada. Y en el Pereira dio muchísima respuesta en la época de la pandemia. Acordémonos que estuvieron todos los Sí, sí, sí. hospitales tomados por COVID y Le vamos a llamar a este encuentro Salud Mental capítulo 1. Y vamos Perfecto. a reservar mucho más tema y mucha más charla para un capítulo 2 o 3 porque el tema es verdaderamente apasionante. Queremos agradecerles la claridad que han tenido para este primer capítulo. perfecto. Sí. Gracias, Elizabeth. Gracias, Gracias Miguel. a ustedes, Como siempre, muy amables. clarísimos. Muchas gracias.